exurge Domine, condenando los errores de Martín Lutero. Papa León X, 1520. Levántate, Señor, y juzga tu propia causa. Recuerda tus reproches a quienes están llenos de necedad a lo largo del día. Escucha nuestras oraciones, pues las zorras se han alzado buscando destruir la viña, cuyo lagar solo tú has pisado. Cuando estabas a punto de ascender a tu Padre, encomendaste el cuidado, el gobierno y la administración de la viña, imagen de la iglesia triunfante, a Pedro, como cabeza y vicario tuyo, y a sus sucesores. El jabalí del bosque busca destruirla, y toda fiera se alimenta de ella. Levántate, Pedro, y cumple este oficio pastoral que te fue divinamente encomendado, como ya se mencionó. Presta atención a la causa de la Santa Iglesia Romana, madre de todas las iglesias y maestra de la fe, a quien, por orden de Dios, has consagrado con tu sangre. Contra la Iglesia Romana, advertiste, se alzan maestros mentirosos que introducen sectas ruinosas y atraen sobre sí una condena rápida. Sus lenguas son fuego, un mal inagotable, llenas de veneno mortal. Tienen un celo amargo, contienda en sus corazones, y se jactan y mienten contra la verdad. Te suplicamos también, Pablo, que te levantes. Fuiste tú quien iluminó a la Iglesia con tu doctrina y con un martirio como el de Pedro. Porque ahora surge un nuevo Porfirio que, como el anterior, atacó injustamente a los santos apóstoles, ahora ataca a los santos pontífices, nuestros predecesores. Reprendiéndolos en violación de tu enseñanza, en lugar de implorarles, no se avergüenza de agredirlos, desgarrarlos, y cuando desespera de su causa, rebajarse a insultarlos. Es como los herejes, cuya última defensa, como dice San Jerónimo, es empezar a escupir veneno de serpiente con la lengua, cuando ven que sus causas están a punto de ser condenadas, y saltar a los insultos cuando ven que son vencidos. Pues, aunque has dicho que debe haber herejías para probar a los fieles, aún así deben ser destruidas desde su nacimiento por tu intercesión y ayuda, para que no crezcan ni se fortalezcan como tus lobos. Finalmente, que se levante toda la Iglesia de los santos y el resto de la Iglesia universal. Algunos, dejando de lado su verdadera interpretación de la Sagrada Escritura, están cegados por el padre de la mentira. Sabios a sus propios ojos, según la antigua práctica de los herejes, interpretan estas mismas escrituras de forma distinta a la que exige el Espíritu Santo, inspirados únicamente por su propia ambición y en aras de la aclamación popular, como declara el apóstol. De hecho, tergiversan y adulteran las Escrituras. Como resultado, según San Jerónimo, ya no es el Evangelio de Cristo, sino el de un hombre, o lo que es peor, el del diablo. Que toda esta santa Iglesia de Dios, digo, se levante, y con los bienaventurados apóstoles interceda ante Dios Todopoderoso para purgar los errores de sus ovejas, para desterrar todas las herejías de las tierras de los fieles, y se digne mantener la paz y la unidad de su santa Iglesia. Pues apenas podemos expresar, con angustia y dolor, lo que ha llegado a nuestros oídos durante algún tiempo a través de los informes de hombres confiables y el rumor general. Por desgracia, incluso hemos visto con nuestros propios ojos y leído los múltiples y diversos errores. Algunos de ellos ya han sido condenados por concilios y las constituciones de nuestros predecesores, y contienen expresamente incluso la herejía de los griegos y bohemios. Otros errores son heréticos, falsos, escandalosos u ofensivos para los oídos piadosos, por seductores de mentes ingenuas, originados por falsos exponentes de la fe, que, en su orgullosa curiosidad, anhelan la gloria del mundo y, en contra de la enseñanza del apóstol, desean ser más sabios de lo que deberían ser. Su locuacidad, sin respaldo en la autoridad de las Escrituras, como dice San Jerónimo, no sería creíble
a menos que pareciera que respaldaban su perversa doctrina, incluso con testimonios divinos, por mal interpretados que estuvieran. El temor de Dios ya ha desaparecido de su vista. Estos errores, por sugerencia de la humanidad, han sido revividos y recientemente propagados entre la más frívola e ilustre nación alemana. Nos duele aún más que esto haya sucedido allí, ya que nosotros y nuestros predecesores siempre hemos tenido a esta nación en el seno de nuestro afecto. Pues, después de que la Iglesia romana transfiriera el imperio de los griegos a estos mismos alemanes, nuestros predecesores, nosotros, siempre escogimos entre ellos a los defensores de la Iglesia. De hecho, es cierto que estos alemanes, verdaderamente afines a la fe católica, siempre han sido los más acérrimos oponentes de las herejías, como lo atestiguan las encomiables constituciones de los emperadores alemanes en favor de la independencia y la libertad de la Iglesia y la expulsión y exterminio de todos los herejes de Alemania. Esas constituciones, promulgadas anteriormente y luego confirmadas por nuestros predecesores, se promulgaron bajo las mayores penas, incluso la pérdida de tierras y dominios, para cualquiera que los albergara o no los expulsara. Si se observaran hoy, tanto ellos como nosotros, estaríamos obviamente a salvo de esta perturbación. Testimonio de ello es la condena y el castigo en el Concilio de Constanza a la infidelidad de los husitas y wiclifitos, así como de Jerónimo de Praga. Testimonio de ello es la sangre de los alemanes, derramada con tanta frecuencia en las guerras contra los bohemios. Un testimonio final es la refutación, el rechazo y la condena, no menos sabia que verdadera y santa, de los errores antes mencionados, o de muchos de ellos, por parte de las universidades de Colonia y Lovaina, devotísimas y religiosas cultivadoras del campo del Señor. Podríamos alegar también muchos otros hechos que hemos decidido omitir para que no parezca que estamos escribiendo una historia. En virtud de nuestro oficio pastoral que nos ha sido encomendado por el favor divino, bajo ninguna circunstancia podemos tolerar ni pasar por alto por más tiempo el veneno pernicioso de los errores antes mencionados, sin deshonrar la religión cristiana y perjudicar la fe ortodoxa. Hemos decidido incluir algunos de estos errores en el presente documento. Su contenido es el siguiente: 41 errores de Lutero. 1. Es opinión herética, pero común, que los sacramentos de la nueva ley dan la gracia perdonadora a quienes no ponen obstáculo. 2. Negar que en un niño, después del bautismo, persiste el pecado, es tratar con desprecio tanto a Pablo como a Cristo. 3. Las fuentes inflamables del pecado, incluso si no hay pecado actual, retardan la entrada al cielo del alma que se separa del cuerpo. 4. A quien está a punto de morir, la caridad imperfecta trae necesariamente consigo un gran temor, que por sí solo basta para producir la pena del purgatorio, e impide la entrada en el reino. 5. Que la penitencia tenga 3 partes: contrición, confesión y satisfacción, no tiene fundamento en la Sagrada Escritura ni en los antiguos doctores sagrados cristianos. 6. La contrición, que se adquiere por la discusión, recopilación y detestación de los pecados, por la cual uno reflexiona sobre sus años en la amargura de su alma, ponderando la gravedad de los pecados, su número, su bajeza, la pérdida de la bienaventuranza eterna y la adquisición de la condenación eterna. Esta contrición lo convierte en un hipócrita, es más, en un pecador. 7. Es un proverbio muy veraz, y la doctrina sobre las contriciones, dada hasta ahora, es la más notable. No hacerlo en el futuro es la penitencia más alta. La mejor penitencia, una nueva vida. 8. De ninguna manera debes pretender confesar los pecados veniales, ni siquiera todos los pecados mortales, porque es imposible que conozcas todos los pecados mortales. Por lo tanto, en la iglesia primitiva, solo se confesaban los pecados mortales manifiestos. 9.
Mientras queramos confesar todos los pecados sin excepción, no hacemos otra cosa que no querer dejar nada a la misericordia de Dios para su perdón. 10. Los pecados no se perdonan a nadie, a menos que el sacerdote, al perdonarlos, crea que están perdonados. Por el contrario, el pecado permanecería si no creyera que ha sido perdonado, pues en realidad no basta la remisión del pecado y la concesión de la gracia, sino que es necesario también creer que ha habido perdón. 11. De ninguna manera puedes tener la seguridad de ser absuelto por tu contrición, sino por la palabra de Cristo, lo que desatares, etc. Por lo tanto te digo, confía plenamente si has obtenido la absolución del sacerdote y crees firmemente que has sido absuelto, y serás verdaderamente absuelto, sea cual sea tu contrición. 12. Si por una imposibilidad el que confesó no estaba contrito, o el sacerdote no lo absolvió seriamente, sino de manera jocosa, si no obstante cree que ha sido absuelto, queda verdaderamente absuelto. 13. En el sacramento de la penitencia y de la remisión de los pecados, el Papa o el Obispo no hacen más que el último sacerdote. De hecho, donde no hay sacerdote, cualquier cristiano, aunque sea mujer o niño, puede igualmente hacer lo mismo. 14. Nadie debe responder a un sacerdote que está contrito, ni el sacerdote debe preguntarle. 15. Gran error cometen quienes se acercan al sacramento de la Eucaristía, confiando en que han confesado, que no tienen conciencia de ningún pecado mortal, que han adelantado sus oraciones y se han preparado. Todos estos comen y beben su propio juicio. Pero si creen y confían en que alcanzarán la gracia, solo esta fe los hace puros y dignos. 16. Parece que se decidió que la Iglesia en común concilio estableció que los laicos debían comulgar bajo ambas especies. Los bohemios que comulgan bajo ambas especies no son herejes, sino cismáticos. 17. Los tesoros de la Iglesia, de los cuales el Papa concede indulgencias, no son los méritos de Cristo y de los santos. 18. Las indulgencias son fraudes piadosos de los fieles y remisiones de buenas obras, y se cuentan entre las cosas permitidas, y no entre las que son ventajosas. 19. Las indulgencias no aprovechan a quienes verdaderamente las ganan, para la remisión de la pena debida por el pecado actual ante la justicia divina. 20. Son seducidos quienes creen que las indulgencias son saludables y útiles para el fruto del Espíritu. 21. Las indulgencias solo son necesarias para los delitos públicos y se conceden debidamente solo a los duros e impacientes. 22. Para 6 clases de hombres, las indulgencias no son necesarias ni útiles. Por los muertos y los que están por morir, los enfermos, los legítimamente impedidos, los que no han cometido crímenes, los que han cometido crímenes, pero no públicos, y los que se dedican a cosas mejores. 23. Las excomuniones son solo penas externas, y no privan al hombre de las oraciones espirituales comunes de la Iglesia. 24. A los cristianos hay que enseñarles a apreciar las excomuniones en lugar de temerlas. 25. El romano pontífice, sucesor de Pedro, no es el vicario de Cristo sobre todas las iglesias del mundo entero, instituido por el mismo Cristo en el bienaventurado Pedro. 26. La palabra de Cristo a Pedro. Todo lo que desatares en la tierra, etc., se extiende únicamente a aquellas cosas atadas por el mismo Pedro. 27. Es cierto que no está en poder de la Iglesia ni del Papa decidir sobre los artículos de la fe, y mucho menos sobre las leyes de la moral o de las buenas obras. 28. Si el Papa, con gran parte de la Iglesia, pensara así o así, no se equivocaría. Sin embargo, no es pecado ni herejía pensar lo contrario, especialmente en un asunto que no es necesario para la salvación, hasta que una alternativa sea condenada y otra aprobada por un concilio general. 29. Se nos ha abierto un camino para debilitar la autoridad de los concilios y para contradecir libremente sus acciones y juzgar sus decretos y confesar con valentía todo lo que parezca verdadero, ya haya sido aprobado o desaprobado por cualquier concilio. 30.
Algunos artículos de Juan Hus, condenados en el Concilio de Constanza, son cristianísimos, enteramente verdaderos y evangélicos. La Iglesia Universal no podía condenarlos. 31. En toda buena obra el justo peca. 32. Una obra buena hecha muy bien es pecado venial. 333. Que los herejes sean quemados es contra la voluntad del Espíritu. 34. Ir a la guerra contra los turcos es resistir a Dios que castiga nuestras iniquidades a través de ellos. 35. Nadie está seguro de no estar siempre pecando mortalmente, a causa del vicio más oculto de la soberbia. 36. El libre albedrío, después del pecado, es solo una cuestión de título, y mientras uno hace lo que está en él, peca mortalmente. 37. El purgatorio no puede probarse a partir de la Sagrada Escritura, que está en el canon. 38. Las almas del purgatorio no están seguras de su salvación. Al menos no todas. Ni está probado con ningún argumento, ni por las Escrituras que estén fuera del estado de merecer o de aumentar en la caridad. 39. Las almas del purgatorio pecan sin interrupción, mientras buscan el descanso y aborrecen el castigo. 40. Las almas liberadas del purgatorio por los sufragios de los vivos son menos felices que si hubieran hecho satisfacciones por sí mismas. 41. Los prelados eclesiásticos y los príncipes seculares no harían mal si destruyeran todas las bolsas de dinero de los mendigos. Nadie, en su sano juicio, ignora cuán destructivos, perniciosos, escandalosos y seductores son estos diversos errores para las mentes piadosas e ingenuas. Cuán opuestos son a toda caridad y reverencia hacia la Santa Iglesia Romana, Madre de todos los fieles y Maestra de la fe. Cuán destructivos son para el vigor de la disciplina eclesiástica, es decir, la obediencia. Esta virtud es la fuente y el origen de todas las virtudes, y sin ella cualquiera es fácilmente condenado por infidelidad. Por lo tanto, en esta enumeración anterior, a pesar de su importancia, deseamos proceder con la mayor cautela, como corresponde, y detener el avance de esta plaga y enfermedad cancerosa, para que no se extienda más en el campo del Señor como espinos dañinos. Por lo tanto, hemos llevado a cabo una cuidadosa investigación, escrutinio, discusión, examen estricto y una madura deliberación con cada uno de los hermanos, los eminentes cardenales de la Santa Iglesia Romana, así como con los priores y ministros generales de las órdenes religiosas, además de muchos otros profesores y maestros expertos en sagrada teología y en derecho civil y canónico. Hemos constatado que estos errores o tesis no son católicos, como se mencionó anteriormente, y no deben enseñarse como tales, sino que, más bien, son contrarios a la doctrina y la tradición de la Iglesia Católica y a la verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras recibidas de ella. San Agustín sostuvo que su autoridad debía aceptarse tan plenamente que declaró que no habría creído en el Evangelio si la autoridad de la Iglesia Católica no lo hubiera avalado. Pues, según estos errores de Lutero, se deduce claramente que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, está en error y siempre ha errado. Esto contradice lo que Cristo, en su ascensión, prometió a sus discípulos, como se lee en el Santo Evangelio de Mateo: «Estaré con vosotros hasta la consumación del mundo». Contradice las determinaciones de los santos padres, o las ordenanzas y cánones expresos de los concilios y los sumos pontífices. El incumplimiento de estos cánones, según el testimonio de San Cipriano, será el combustible y la causa de toda herejía y cisma. Con el consejo y consentimiento de estos venerables hermanos, tras madura deliberación sobre cada una de las tesis anteriores y por la autoridad de Dios Todopoderoso, los benditos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, condenamos, reprobamos y rechazamos completamente cada una de estas tesis o errores por heréticos, escandalosos, falsos, ofensivos para los oídos piadosos, o seductores para las mentes sencillas,
y contrarios a la verdad católica. Al enumerarlos, decretamos y declaramos que todos los fieles de ambos sexos deben considerarlos condenados, reprobados y rechazados. Los restringimos a todos en virtud de la santa obediencia y bajo pena de excomunión mayor automática. Además, dado que los errores anteriores y muchos otros se encuentran en los libros o escritos de Martín Lutero, condenamos, reprobamos y rechazamos por completo los libros, escritos y sermones de dicho Martín, ya sea en latín o en cualquier otro idioma que contengan dichos errores o alguno de ellos, y deseamos que se consideren completamente condenados, reprobados y rechazados. Prohibimos a todos los fieles de ambos sexos, en virtud de santa obediencia, y bajo las penas mencionadas, en las que incurrirán automáticamente, leerlos, afirmarlos, predicarlos, alabarlos, imprimirlos, publicarlos o defenderlos. Incurrirán en estas penas si presumen mantenerlos de cualquier manera, personalmente o a través de otros, directa o indirectamente, tácita o explícitamente, pública u ocultamente, ya sea en sus propios hogares o en otros lugares públicos o privados. En efecto, inmediatamente después de la publicación de esta carta, dichas obras, donde quiera que se encuentren, serán buscadas cuidadosamente por los ordinarios y otros eclesiásticos, y regulares, y bajo todas y cada una de las penas antedichas, serán quemadas pública y solemnemente en presencia de los clérigos y del pueblo. En cuanto al propio Martín Lutero, ¡oh Dios mío! ¿Qué hemos pasado por alto o no hemos hecho? ¿Qué caridad paternal hemos omitido para apartarlo de tales errores? Pues tras haberlo citado, con el deseo de tratarlo con mayor benevolencia, lo instamos, mediante diversas conversaciones con nuestro legado y cartas personales, a abandonar estos errores. Incluso le ofrecimos un salvoconducto y el dinero necesario para el viaje, animándolo a venir sin temor ni recelo, que la caridad perfecta debería disipar, y a hablar no en secreto, sino abiertamente y cara a cara, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador y del apóstol San Pablo. Si hubiera hecho esto, estamos seguros de que habría cambiado de opinión y habría reconocido sus errores. No habría encontrado todos estos errores en la curia romana, a la que ataca con tanta saña, atribuyéndole más de lo debido a los vanos rumores de hombres malvados. Le habríamos demostrado con más claridad que la luz del día, que los pontífices romanos, nuestros predecesores, a quienes ataca injuriosamente, más allá de toda decencia, nunca erraron en los cánones o constituciones que él intenta atacar. Pues, según el profeta, ni el aceite curativo ni el médico faltan en Galaad. Pero siempre se negó a escuchar, y, despreciando la citación previa y todas y cada una de las propuestas mencionadas, desdeñó asistir. Hasta el día de hoy ha sido contumaz. Con espíritu endurecido, ha permanecido bajo censura durante más de un año. Lo que es peor, añadiendo mal a mal, al enterarse de la citación, estalló en una precipitada apelación a un futuro concilio. Esto, sin duda, era contrario a la Constitución de Pío II y Julio II, nuestros predecesores, que estipulaba que todos los que apelaran de esta manera serían castigados con las penas de los herejes. En vano implora la ayuda de un concilio, ya que admite abiertamente que no cree en él. Por lo tanto, podemos, sin más citación ni demora, proceder contra él para su condenación como alguien cuya fe es notoriamente sospechosa y, de hecho, un verdadero hereje, con toda la severidad de todas y cada una de las penas y censuras mencionadas. Sin embargo, con el consejo de nuestros hermanos, imitando la misericordia de Dios Todopoderoso, que no desea la muerte de un pecador, sino su conversión y vida, y olvidando todas las injurias infligidas a nosotros y a la sede apostólica, hemos decidido usar toda la compasión de la que somos capaces.
Esperamos, en la medida de nuestras posibilidades, que experimente un cambio de corazón, al tomar el camino de la mansedumbre que le hemos propuesto, que regrese y se aleje de sus errores. Lo recibiremos con bondad, como el hijo pródigo que regresa al abrazo de la iglesia. Por tanto, que Martín mismo y todos los que le siguen y quienes lo acogen y apoyan, por el corazón misericordioso de nuestro Dios y la aspersión de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por quien y a través de quien se realizó la redención de la raza humana y la edificación de la Santa Madre Iglesia, sepan que de corazón le exhortamos y suplicamos que deje de perturbar la paz, la unidad y la verdad de la Iglesia, por la que el Salvador oró con tanto fervor al Padre, que se abstenga de sus perniciosos errores para que pueda volver a nosotros. Si realmente obedecen y nos certifican mediante documentos legales que han obedecido, encontrarán en nosotros el afecto del amor de un Padre, la apertura de la fuente de los efectos de la caridad paternal y la apertura de la fuente de la misericordia y la clemencia. Sin embargo, le pedimos a Martín Lutero que, mientras tanto, cese de toda predicación o del oficio de predicador, y aunque el amor a la rectitud y la virtud no lo apartó del pecado, y la esperanza del perdón lo condujo a la penitencia, quizá el terror del dolor del castigo lo conmueva. Por ello, suplicamos y recordamos a este Martín, a sus partidarios y cómplices, sus sagradas órdenes y el castigo descrito. Le pedimos encarecidamente que él, sus partidarios, seguidores y cómplices, desistan dentro de 60 días que deseamos dividir en 3 veces 20 días, contados a partir de la publicación de esta bula en los lugares mencionados más adelante, de predicar, tanto exponer sus puntos de vista como denunciar a otros, y de publicar libros y panfletos sobre algunos o todos sus errores. Además, todos los escritos que contengan algunos o todos sus errores deben ser quemados. Asimismo, este Martín debe retractarse perpetuamente de tales errores y puntos de vista. Debe informarnos de dicha retractación mediante un documento abierto, sellado por 2 prelados, que recibiremos dentro de otros 60 días. O bien debe informarnos personalmente, con salvoconducto, de su retractación viniendo a Roma. Preferiríamos esto último, para que no quede ninguna duda de su sincera obediencia. Pero si este Martín, sus partidarios, adherentes y cómplices, muy a nuestro pesar, obstinadamente no cumplen con las estipulaciones mencionadas dentro del período mencionado, nosotros, siguiendo la enseñanza del santo apóstol Pablo, quien nos enseña a evitar a un hereje después de haberlo amonestado por una primera y una segunda vez, condenaremos a este Martín, sus partidarios, adherentes y cómplices, como vides estériles que no están en Cristo, predicando una doctrina ofensiva contraria a la fe cristiana y ofendiendo a la majestad divina para daño y vergüenza de toda la iglesia cristiana, y disminuiremos las llaves de la iglesia como herejes obstinados y públicos.